Una semana más nos desplazamos hasta el Centro de Estética Más Salud, Más Belleza en la calle San Fernando y hoy lo vamos a hacer, Elena, para relajarnos. Muy buenos días. Buenos días, Cristina. ¿Qué es lo que nos vas a mostrar hoy? Hoy os voy a mostrar una cosa muy agradable. Solo con estar viendo la imagen la gente a veces que se duerme, pero bueno, el que va a estar en la camilla no se va a dormir tanto. Hoy vamos a hacer un masaje de espalda. Es un masaje de espalda para tema contracturas, o sea, no es un masaje relajante, es un masaje para cuando la persona viene con tensiones. ¿Qué tipos de masajes? Hoy vamos a ver ese, pero en el centro, ¿qué tipos de masajes hacéis, Elena? Pues mira, hacemos todo tipo de masajes, o sea, lo que hablábamos, masaje cuando hay personas que también tienen mucho estrés y no tienen una tensión realmente en la espalda ni en ninguna zona, también se puede hacer masaje relajante. Se hace mucho también masaje en las piernas, ¿vale? Porque también hacemos masaje circulatorio. Ahora que viene también el calorcito, es muy agradable cuando las piernas están cargadas y se cargan tanto de circulación, de líquidos y duelen. También viene muy bien un masaje es muy agradable y funciona muy bien para el tema de las piernas cansadas. También hacemos masaje en el abdomen, que hay varios síntomas, varias cosas a tratar, tanto falta de ir al baño, estreñimiento, se trabaja muy bien con el masaje, se trabaja también muy bien con la grasa y bueno, cualquier tipo de tensión que se pueda también tener, se trabaja con el masaje. Bueno, pues vamos a ver cómo trabajan esas manos, porque hoy tienes espalda complicada. Hoy tenemos una espalda de un chico, que lo que suele pasar es que son muy fuertes y no veas cómo cuesta, se nota que tienes que dar ahí más de ti. Bueno, pero Elena tiene fuerza en las manos para ese trabajo. Vamos, totalmente, que lo diga luego el cliente. Bueno, pues te dejamos entrar en cabina para que podamos ver cómo se trabajan las distintas fases de ese masaje. Muy bien. Como ya hemos hablado antes con Cristina, os voy a mostrar cómo hacemos el masaje, el quiromasaje. Vamos a trabajar una espaldita, vamos a trabajar tensiones musculares y os voy a ir diciendo cómo, según lo vaya trabajando, os voy a decir qué es lo que estamos haciendo, ¿vale? Bueno, lo primero que vamos a hacer es valorar un poquito las tensiones que trae el cliente. Normalmente cuando vienen ya nos dicen, pues mira, tengo peor la zona superior, la zona inferior, la dorsal. Entonces, bueno, además de lo que él nos cuente, vamos a ver un poquito dónde tiene más tensión acumulada. En la zona superior tiene bastante tensión, aunque el paravertebral, por ejemplo, lo tiene bastante tenso también. Y las lumbares, me imagino que al final todo es uno. Entonces, al final lo que pasa es que cuando hay una zona que está con tensión, contracturada, al final las demás zonas también se van contracturando, sobre todo por aguantar los dolores de la otra, ¿vale? Entonces, vamos a trabajar quiromasaje, que no es más que quiromasaje, viene de quiro de manos, ¿vale? Entonces simplemente es un masaje con las manos. Vamos a trabajar, a mí me gusta trabajar mucho al principio del masaje, le pongo unas gotitas de aceites esenciales al aceite de almendras, ¿vale? Entonces trabajamos con aceite de almendras, aceite esencial de romero y una mezcla de aceites esenciales que lleva sobre todo canela. Lo que hace la canela, que es muy energética, lo que vamos a hacer es elevar un poquito la temperatura de la zona. Por lo tanto, nos va a ayudar a la hora de ir subiendo la temperatura de la zona a tratar. Eso es lo primero que tenemos que hacer, es elevar la temperatura para que luego el trabajo que vamos a incidir, de la manera que vamos a incidir en el músculo, pues esté un poquito más relajado. El calor siempre relaja, sin pasarnos. Cuando preguntan por la manta eléctrica y demás, que todos tenemos en casa algo parecido, yo siempre los recomiendo que sea durante un ratito y a poquitos, ¿vale? Es preferible eso que ponérsela 3 horas seguidas, porque el calor al principio relaja el músculo y demás, pero también si nos pasamos, inflama. Y estamos consiguiendo el efecto contrario, ¿vale? Entonces, cuidadito con las mantas eléctricas, de poquito en poquito. Bueno, como os comento, ¿ves? Ya vamos subiendo, ya vamos elevando la temperatura. Lo primero con lo que trabajamos son con movimientos circulares,
amasamientos que se llaman. Vamos a ir trabajando ya la zona. Es preferible que siempre nos centremos primero en una zona. Aunque haremos pasadas por toda la espalda y demás, pero cuando incidimos vamos a incidir siempre primero en una zona. Y es mejor siempre incidir en la zona que peor tiene. Para que luego cuando se nos vaya acabando el tiempo, esta zona la hayamos trabajado lo máximo posible. Un masaje en la espalda es un masaje enérgico. Los músculos de la espalda son muy fuertes, entonces, y más en un chico. Entonces, los músculos de la espalda son muy fuertes. Cuando ya nos dan un toque de atención y ya nos duele la espalda, os notamos molestia, tensión, un tirón, es porque han aguantado muchísimo, ¿vale? Entonces, como han aguantado muchísimo, lo que tiene luego es que un masaje necesita ser enérgico y trabajando muchísimo el músculo, el cual es molesto. Es molesto porque no es un masaje de relajación, ¿vale? Es un masaje a nivel muscular. Y si no trabajamos bien el músculo, no vamos a hacer nada, ¿vale? Porque un masaje de relajación solo sirve para eso, para relajar, pero no trabajamos el músculo. Entonces es un masaje fuerte. No obstante, hay que ir preguntando a la persona si la molesta mucho, si lo aguanta, si podemos incidir un poquito más. No obstante, siempre vamos a ver pequeñas cositas externas que nos van a decir si el cliente, está pasándolo mal o es capaz de aguantar un poquito más. No es bueno que se duerma. No es bueno que se duerma porque realmente tiene que sentir el masaje y tiene que ser partícipe de lo que estamos trabajando. Aquí hay una contractura bastante interesante, ¿verdad? Y esta contractura suele ser muy tensional y suele ir acompañada de los trapecios. Bueno, cuando hemos trabajado, veis la diferencia de temperatura de aquí a aquí. Hemos elevado ya bastante la temperatura. Vamos a seguir haciendo amasamientos. Es muy importante coger el trapecio, trabajarlo bien, porque el trapecio siempre tiene tensión. Pero no nos vamos a centrar solo en una zona, como os decía antes. A la que estamos trabajando el trapecio, también siempre vamos a trabajar un poquito el hombro y el brazo. Aparte de que este masaje sea intenso y a veces sea un poquito desagradable por el dolor, en la medida de lo posible a nuestro cliente no le molesta nada, pero en la medida de lo posible tiene que ser agradable. Entonces, a la vez que incidimos en unas contracturas y demás, también tenemos que ir relajando otras partes, otras zonas de la espalda, ¿vale? Pero siempre centrándonos en un punto como este. Vamos a ir subiendo cada vez más la fuerza. De los dedos y los amasamientos podemos pasar a los nudillos. Con los nudillos lo que vamos a hacer es, por supuesto, pues incidir más y presionar más. Tiene que ser un trabajo fluido. Entonces, no sin paros, dentro de lo que os comento, es una de las maneras en la que el cliente va a estar relajado. Y que sea todo fluido. Hacemos muchas pasadas con la mano también, porque también hay que intentar evitar dentro de un orden que se acumule demasiada sangre en la zona, porque eso no va a hacer más que luego un posible hematoma. Volvemos a incidir con los nudillos. Lo que os decía, los chicos tienen la musculatura mucho más fuerte, entonces ellos aguantan bastante más. Pero hay que saber siempre, en todo momento, cómo se siente la persona que está en la camilla.
y saber qué fuerza puedes incidir en cada persona. Según pasamos, ya veis que además nos vamos centrando un poquito más en esa contractura que es un poquito conflictiva. En el otro lado también está ahí. Normalmente solemos tener más, en general, las personas diestras, y luego dependiendo de cada trabajo también, claro. Pero suele ser siempre más la parte derecha, lógicamente la que más cargada está, porque al final solemos hacer todo, lógicamente, con la derecha. O es donde más fuerza tenemos y es la que más utilizamos. Las personas zurdas suelen tender, lógicamente, más a tener más en la izquierda, más tensión en la zona izquierda, pero también luego depende del trabajo de cada uno, se nota muchísimo cómo cambian las zonas de tensión, ¿vale? Si la persona trabaja de pie o sentada, si la persona tiene que cargar pesos. Las mamás, por ejemplo, las recientes mamás también tienen zonas de tensión bastante marcadas, porque lógicamente tienen que de repente cargar con un peso casi todo el día al que no están acostumbradas. Vamos incidiendo. Parece que se nos queja un poquito el cliente. Lo normal después de este masaje es que mañana, incluso ya esta noche ya se nota, esta noche se encontrará más cansado y mañana tendrá toda esta zona como si tuviera un golpe, como si tuviera hematoma. No lo va a tener, pero la sensación va a ser esa. No hay que asustarse ni preocuparse, es totalmente normal. No obstante, yo siempre os digo, si tenéis cualquier duda, si os asustáis por cualquier cosa, llamar, que os voy a explicar por qué no, aunque ya os lo voy a explicar antes, pero es preferible que la persona esté tranquila, porque es normal que después de un masaje de este tipo, la sensación sea como de una paliza. Pero no hay otra manera de hacerlo. ¿Vale? Después de trabajar un poquito el trapecio derecho, podemos ir trabajando también a la vez un poquito el cuello. El cuello siempre es una zona más sensible, entonces hay que tratar siempre un poquito más de suavidad. Pero veis, no dejamos nunca de amasar, que es lo importante, porque aunque luego incidamos, pero el amasamiento es muy importante. Bueno, después de trabajar la derecha pasaríamos a la izquierda. Se trabaja también a ambos lados de la columna, porque en esta zona se suele acumular muchísima tensión. No hay que dejar ninguna zona sin trabajar. Después de trabajar la parte superior, que es la que él tiene peor, vamos a ir bajando un poquito. Si la persona viniera con la zona lumbar peor, empezaríamos por la zona lumbar siempre. Ya os digo que siempre hay que empezar por la zona que más duela. Y el trabajo tiene que ser un ten con ten. Un poco de presión, un poco de relajación. Como os digo, hay que hacer pasadas estirando mucho la mano para trabajar mucho, para que no se quede la sangre demasiado ahí estancada. Vamos echando aceite según vayamos necesitando. Pasamos a trabajar la lumbar. Con la lumbar normalmente solemos trabajar la espalda, la zona media de la espalda, la zona que denominamos dorsal, ¿vale? Cuanto más largos sean
las pasadas más relajante es y es más agradable, que no sea todo hacer daño. Esto lo podéis hacer todas las semanas, incluso dependiendo de cómo venga la persona, se la puede recomendar venir en una semana igual un par de veces, ¿vale? Todo, es que al final todo depende de eso, de cómo venga la persona, del motivo de la tensión que lleve. Se va profundizando, como os comentaba, cada vez más. ¿Qué tal? ¿Bien? Bueno, trabajaríamos, como ya os he dicho, importante al otro lado, a ambos lados de la columna. La base del cráneo es muy importante, a la que subimos, la trabajamos. Este paciente tiene bastante contracturada toda la espalda. Un trabajo importante después de todo eso es despegar los tejidos. Esto es una cosa bastante dolorosa para la persona, ¿vale? Entonces hay que hacerlo cuando la espalda está muy caliente como ahora. ¿Veis la temperatura de cómo cambia la temperatura en las zonas que más hemos trabajado? Y vamos a ir poco a poco despegando los tejidos. Los tejidos tienen que estar despegados para que todo fluya mucho mejor. Cuando los tejidos están pegados, se hacen adherencias, se acumulan toxinas y se pueden hacer más contracturas. Sin embargo, cuando están los tejidos despegados, pues todo fluye más, la sangre fluye mejor, el oxígeno, los nutrientes. Y normalmente con el estilo de vida que llevamos se suelen adherir demasiado los tejidos. Bueno, pues después de esto haríamos maniobras de relajación para que la persona se vaya con una buena sensación. No aguantéis las tensiones de la espalda, porque cuanto más tiempo aguantéis, peor se van a poner. Hay cosas que te levantas una mañana con un poquito de dolor en la espalda y según va pasando el día pues se pasa, igual has dormido mal, etc. Pero hay cosas que no se pasan. Entonces es preferible que cuanto antes las tratéis y vayáis a trabajar o cada uno donde vaya, su persona de confianza. Cuanto antes lo hagáis, mejor. Bueno, hay muchísimas más técnicas que se usan, depende de la contractura, depende de la zona, ¿vale? Pero bueno, estas son las más básicas y son las que en todo masaje tiene que existir. Normalmente el masaje hay dos opciones, o de 25 minutos o de 45 minutos, ¿vale? Entonces, la diferencia de eso es la zona a tratar, ¿vale? Cuando es una zona muy pequeña, digamos, pues una zona puntual que es que ha surgido así y solo tiene tensa esta zona y demás, se pueden usar 25 minutos, ¿vale? Pero normalmente para trabajar la espalda entera, 45 minutos, ¿vale? Así que bueno, pues esto sería un masaje de espalda, más o menos, sobre todo lo más importante, hacerlo medianamente con una continuidad, depende del trabajo que tengamos, nos da más tensión y nada, aquí me tenéis cuando necesitéis.